Mi vida, hasta el martes 14 de mayo a las 19:43, era un sistema perfectamente equilibrado, un ecosistema de alta eficiencia y comodidad controlada. Me llamo Álvaro de la Torre y mi profesión es diseñar y proteger infraestructuras críticas. Para el Banco Santander, para la Caixa, para BBVA. Mi mente convierte el caos en diagramas de flujo, los problemas en árboles de decisiones. Mi salario, 95.000 euros anuales más bonus. Alimentaba ese ecosistema. El ático de 180 metros cuadrados en Mirasierra, con sus vistas pulidas a la sierra. El Audi A6 Avant negro del año, un motor silencioso y fiable. Los trajes de lana merino hechos a medida en la sastrería de la calle Serrano. Había construido una fortaleza de cristal y acero, y dentro de ella había colocado a mi familia. O eso creía. Clara, mi esposa desde hacía 9 años, era la cara pública de ese sistema. Su elegancia era su arma. Llevaba el papel de esposa de un directivo con la naturalidad de quien viste de Dior. Organizaba cenas donde el Ribera del Duero se servía a la temperatura exacta, donde sus risas eran calculadas para proyectar calidez sin vulgaridad. Y luego estaba Diego. Diego tenía 15 años cuando entré en su vida. No fui su padre, pero elegí ser su padrastro. Le enseñé a montar en bici en el Parque de El Retiro. Le ayudé con los logaritmos que se le atragantaban. Pasé horas en frías gradas de polideportivos municipales viéndole jugar al baloncesto. Construí un puente, ladrillo a ladrillo, sobre el vacío de su padre biológico, un tipo del que solo se sabía que había desaparecido hacia Málaga con una becaria de arte. Para mí, Diego ya no era el hijo de Clara, era mi hijo. El fallo en el sistema, el glitch que precedió al colapso total, fue aparentemente menor. Era domingo por la noche. Diego estaba en su habitación, el constante murmullo de un stream de Twitch filtrándose por debajo de la puerta. Clara, en el sofá de la sección nórdica, scrolleaba en su iPad. Yo revisaba en mi portátil la última versión de un pliego de condiciones para una migración a la nube segura. «Álvaro», dijo Clara sin levantar la vista de la pantalla. «Diego me ha comentado que todos en su clase van a ir a la convención de anime en Barcelona el mes que viene. El hotel, la entrada VIP, el tren, calcula unos 450 euros». Asentí, absorto en un parámetro de encriptación. «Suena bien, que me pase los detalles y lo miramos». Hubo un silencio denso, luego un clic de lengua, el sonido de una evaluación negativa. «Ya le dije que no te molestaría, que tú no entenderías ese gasto para un capricho, que ya pediste justificaciones para los zapatos de baloncesto de 120 euros. Sus palabras eran dardos envueltos en seda. Fruncí el ceño, apartando la vista de la pantalla. No dije eso, dije que me pasara los detalles, y los zapatos eran una necesidad para el deporte que practica, no un capricho. Ella por fin me miró, una sonrisa pequeña, fría. Es la misma cosa, Álvaro, siempre con el cálculo, con el costo-beneficio. No es una manera de vivir, no es una manera de ser familia. Aquello me resonó de manera extraña, un script que no encajaba, porque yo nunca había negado nada a Diego. Al contrario, la cuenta Proyecto Azul, la que alimentaba mes a mes con 1.200 euros destinados a comprar ese apartamento en la costa para mi madre, había sido tocada varias veces el año pasado. Para el viaje de estudios de Diego a Roma, 900 euros. Para el ordenador nuevo que necesita para el instituto, 2.300 euros. Para la moto, Álvaro, es importante para su independencia, 4.800 euros. Siempre con la misma narrativa. Es para Diego. ¿Vas a decir que no? ¿Vas a ser el padrastro tacaño? Esa noche, mientras Clara roncaba suavemente a mi lado, un sonido que antes encontraba tranquilizador, ahora mecánico, una alarma silenciosa se encendió en mi mente. No era una alarma emocional, era una alerta de inconsistencia de datos.
Abrí silenciosamente mi banco online en el móvil. Navegué hasta la cuenta Proyecto Azul. Revisé las transferencias salientes de los últimos 18 meses. No eran simples transferencias a Diego o a Clara. Eran órdenes de pago a una cuenta en la Caixa a nombre de Clara Fernández y Diego Fernández. Una cuenta custodial. Mi dinero, nuestro dinero futuro, estaba siendo redirigido sistemáticamente a una alianza financiera de la que yo estaba excluido. Pero los números solo mostraban el qué, no el por qué. Para eso necesitaba acceder al núcleo del sistema, la comunicación entre ellos. Recordé entonces un dispositivo pequeño, un cilindro de metal del tamaño de un bolígrafo, comprado hace años por un proyecto de domótica abandonado. Una grabadora de voz activada por sonido, con sincronización en la nube. No era ético, pero tampoco lo era el desvío de 68.500 euros. Al día siguiente, durante mi hora de comida, desde la seguridad de mi oficina en la Torre Picasso, accedí al archivo de audio de la nube. Y ahí, en alta definición, encontré la traición no financiera, la más profunda. La voz de Clara, nítida y pedagógica, saliendo de los altavoces de mi ordenador. Diego, cariño, tienes que entenderlo. Álvaro no es como nosotros. Su amor es condicional. Todos son números, presupuestos. Los zapatos, una inversión. El viaje, un gasto que hay que justificar. Tu padre de verdad, aunque no esté, era fuego, era pasión. Este es funcional. Aguanta, corazón, solo un poco más. Cuando tengas 18, lo que es de esta casa será nuestro. Y nos largamos, a Ibiza, a Barcelona, donde sea, sin tener que dar explicaciones a un contable. La voz de Diego, adolescente y quebrada por la duda, pero él a veces no es tan malo. Clara, cortante, es una estrategia, Diego, para que no sospeches, para que el mundo piense que es un buen hombre. Pero yo lo veo. Solo veo un proyecto más que mantener. Tú y yo somos un equipo, ¿verdad? Hubo un silencio, luego un sí, mamá, casi inaudible. En ese momento sentí algo extraño. No fue calor ni furia. Fue un frío absoluto, como si me hubieran inyectado nitrógeno líquido en las venas. Miré a través de la ventana de mi oficina sobre el skyline de Madrid. Mi fortaleza de cristal era una mentira. Había invitado al enemigo a dormir en el corazón de la ciudadela. Pero mi mente, entrenada para el desastre, ya no estaba nublada, estaba más clara que nunca. Los datos estaban recopilados, el fallo identificado. Ahora comenzaba la fase de contención y después la de contraataque. Mi sangre se heló, pero mi mente estaba clara. Si disfrutas de historias de venganza fría y calculada, de giros de guión que te dejarán sin aliento, like a este video y suscríbete al canal ahora. Hay historias nuevas e inéditas aquí cada día. La frialdad que sentí en mi oficina no era parálisis, era el punto de congelación necesario para que un nuevo cristal, duro y afilado, comenzara a formarse. No llamé a Clara, no envié un mensaje a Diego. En cambio, abrí una nueva ventana en mi navegador y busqué un nombre: Silvia Montenegro, la mejor abogada de familia en Madrid para casos de alta complejidad y discreción absoluta. No era la típica letrada de divorcios, era una ex fiscal que se especializaba en delitos económicos dentro del ámbito familiar. Su despacho en la calle Velázquez era su cuartel general. La reunión tuvo lugar a las 9 del miércoles 15 de mayo. Su oficina era minimalista, de acero y madera de roble, sin una sola carpeta fuera de su sitio. Le expuse los hechos sin adornos, como presentaría un informe de estado de un proyecto fallido. Los extractos bancarios impresos, con las transferencias a la cuenta de Clara y Diego subrayadas en amarillo fosforito. Le hablé del proyecto azul y del apartamento para mi madre. Luego pulsé play en mi teléfono y dejé que la voz fría y pedagógica de Clara llenara la habitación. Silvia Montenegro no parpadeó. Escuchó la grabación completa,
tomando notas precisas en un bloc de papel legal. Cuando terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa con un clic seco. Señor de la Torre, primero la grabación. Grabada en su domicilio, en una habitación de uso común, donde usted es parte de la relación familiar. En un proceso por alienación parental y malversación de bienes gananciales, un juez puede admitirla como prueba indiciaria, sobre todo para establecer intencionalidad. Es un riesgo, pero manejable con la estrategia correcta. Hizo una pausa y cogió los extractos bancarios. Esto, sin embargo, es hierro. Es desvío de fondos gananciales con falsa atribución. Es un delito. Pero lo más importante, dijo, y sus ojos, grises como el granito, se clavaron en los míos, es el convenio regulador postnupcial, la cláusula 4.2. Yo tenía una copia, se la deslicé por la mesa. Ella la leyó en voz baja, deleitándose en cada palabra. Alienación parental malintencionada y probada, con ánimo de lucro o perjuicio, la parte agraviada tendrá derecho al 100% de los bienes gananciales, la custodia principal, renuncia a toda pensión compensatoria. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Es una obra de arte, inusualmente contundente y específica. La mayoría de estos convenios hablan de infidelidad o gastos excesivos. Esto apunta directamente al núcleo de lo que usted describe, una campaña sistemática para envenenar una relación y obtener beneficio económico. Ella lo firmó, es vinculante. ¿Y la custodia de Diego? No soy su padre biológico, dije, mi voz tan fría como la lógica que estábamos diseccionando. La cláusula dice, incluyendo hijastros donde exista un vínculo parental demostrable, los extractos del colegio donde usted es el contacto autorizado, las facturas de sus actividades, su historial médico donde figura como tutor y sobre todo el testimonio pericial de un psicólogo sobre el vínculo construido y su posterior destrucción por parte de la madre. Demostrar eso es clave, y aquí es donde entra la segunda parte de mi recomendación. Me explicó el plan. No se trataba de demandar de inmediato. Se trataba de preparar el terreno para la rendición incondicional. Necesitábamos dos cosas: un informe psicológico forense que documentara la alienación parental y una consolidación absoluta de todas las pruebas financieras. Usted debe actuar con total normalidad, dijo Silvia. No discuta, no muestre desconfianza. Dele a ella la cuerda suficiente para que ella misma construya la horca. Ella cree que tiene la ventaja psicológica. Úselo. Salí de su despacho con una carpeta de instrucciones y una sensación de claridad glacial. No había emoción, solo pasos a seguir. Esa misma tarde, desde un cibercafé en Chamberí, contacté con un perfil discreto recomendado por Silvia, el Dr. Ibáñez, psicólogo forense. Le envié, a través de un canal cifrado, una transcripción editada de la grabación, solo los fragmentos de alienación, y un resumen cronológico de mi relación con Diego. Su tarea sería evaluar a posteriori el daño. Era una inversión, 2.500 euros. Luego vino la parte metódica, la que más disfruté. Reuní todos los documentos, los contratos de compra de látigo a ambos nombres, las facturas de la reforma, los seguros, los impuestos. Creé una carpeta digital en un servidor seguro en la nube con copias en 2 pendrives encriptados, uno para Silvia, otro para mí. El tercero, vacío por ahora, sería la copia para el foro público. Al llegar a casa aquella noche, Clara estaba en la cocina cortando pimientos con una precisión que de pronto me pareció siniestra. Me miró, buscando en mi rostro grietas, señales de la discusión del día anterior. «¿Todo bien, cariño? Pareces cansado», dijo, su voz un sirope de falsa preocupación. «Presupuestos trimestrales», mentí con fluidez, colgando mi chaqueta en el perchero. «Pura burocracia. ¿Y Diego?» «En su cuarto, un poco enfadado todavía, la verdad. Le duele tu falta de implicación», soltó el dardo, probando mi defensa. Mi sangre no se alteró. Vi la jugada. Era una trampa para que yo me defendiera, para que pidiera disculpas, para que confirmara su narrativa del padre frío y distante. En lugar de eso, asentí, con una expresión de cansada resignación que era en sí misma una obra de teatro superior a la suya.
Tienes razón, he estado demasiado en mi mundo. Intentaré estar más presente, dije, y vi un destello de triunfo en sus ojos. Pensó que su chantaje emocional había funcionado. Pensó que estaba doblando al contable. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio maestro de disimulo. Le di a Diego los 450 euros para la convención de anime, en efectivo. Tómalo, sin condiciones, le dije. Su sorpresa fue genuina. Clara me lanzó una mirada de satisfacción desde el sofá. Ya está cediendo, debió pensar. Mientras, por dentro, yo era un reloj suizo. Reforcé las pruebas. Localicé un correo electrónico de Clara de hacía un año, donde, con una excusa sobre inversiones seguras para el futuro de Diego, me pedía la contraseña de la app de mi banco para ver los movimientos del proyecto azul. Yo se la había dado, confiado. Ahí estaba la prueba de la puerta que yo mismo, engañado, le había abierto. El viernes por la mañana, Clara lanzó su último movimiento, creyendo que era el jaque mate. Había concertado una cita con una mediadora familiar, la doctora Reyes, para el lunes por la tarde. Para que nos ayude a comunicarnos mejor, Álvaro, por el bien de todos. Su tono era dulce, pero sus ojos decían: te llevaré ante un testigo autorizado y te despedazaré. Acepté de inmediato, con una sonrisa débil. Buena idea, necesitamos ayuda. Esa aceptación fue el cebo que ella tragó entero. En su arrogancia, vio mi aquiescencia como una rendición. No podía saber que, al concertar esa cita, me estaba entregando el foro público perfecto, un espacio neutral, con una profesional como testigo, donde su máscara de víctima preocupada se desmoronaría contra el muro de mis datos. El domingo por la noche, mientras ella veía una serie pensando en su victoria del día siguiente, yo estaba en mi estudio, con la puerta cerrada. Preparé el dossier final, no 1, sino 3. En la portada puse unas fotos en PDF, una de Diego y yo en la nieve de la sierra, sonriendo, un extracto bancario clave y la primera línea de la cláusula 4.2 del convenio. Metí los dosieres en mi maletín de cuero. Luego saqué el pendrive encriptado que contenía el archivo de audio. Lo probé en mi portátil. La voz de Clara sonó clara y letal. Álvaro no es tu padre. Este es solo un cajero. Apagué todo. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón, regulares y constantes como un metrónomo. La trampa estaba armada, el cebo puesto. Ella había caminado dentro, segura de su triunfo. Mañana, en el salón de mi propia casa, delante de la mediadora que ella había elegido, no habría gritos, no habría lágrimas de mi parte, solo habría la implacable, fría y metódica ejecución de un plan. El lunes 20 de mayo a las 17 horas, el ático de Mirasierra olía a café recién hecho y a limpiacristales. Clara había hecho los honores, preparando una bandeja con petit fours de una pastelería fina y tazas de porcelana fina. El aire estaba cargado con el olor dulzón de la farsa. Ella se sentó en el sofá de 2 plazas, impecable con un jersey de cachemir beige y pantalones negros. Diego, vestido con una sudadera holgada, estaba hundido en un sillón, mirando su teléfono con expresión hosca. Un soldado reacio en la guerra de su madre. Yo ocupé el sillón contiguo al suyo, mi maletín de cuero negro a los pies, como una herramienta de trabajo más. La doctora Reyes llegó puntual. Era una mujer en la cincuentena, con gafas de diseño y una carpeta de notas de tela. Su saludo fue profesional, cálido pero neutro. Tomó asiento en la silla que Clara había colocado estratégicamente como punto de equidistancia. «Gracias por recibirme en su casa», comenzó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, solo a la boca. El espacio familiar a veces puede hacer las conversaciones más auténticas. Clara me ha dado un contexto inicial. Álvaro, ¿podrías compartir tu visión de la situación? Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, lista para intervenir, para corregir, para guiar. Yo dejé que el silencio se extendiera un segundo más de lo cómodo. Mi visión, dije con una voz plana y clara, es que hay una discrepancia fundamental en la estructura familiar.
Creo que he sido un proveedor constante y un padrastro presente. Clara cree que soy emocionalmente ausente y tacaño. Diego, miré hacia él y él desvió la mirada, parece estar atrapado en esa discrepancia. Fue un movimiento de ajedrez abierto, una declaración de hechos, no de emociones. Clara no pudo contenerse, saltó. No es una discrepancia, Álvaro, es un patrón, es frialdad. Diego viene ilusionado contándote de un viaje con sus amigos y tú le pides un presupuesto desglosado. Él necesita sentir que es prioridad, no una partida en tu contabilidad mental. Sus palabras eran ráfagas medidas, ensayadas. Dirigió una mirada dolorida a la doctora Reyes. Llegamos a un punto, el otro día, le pedí que se disculpara por haber herido sus sentimientos. Se levantó, me miró con ese aire de superioridad suyo y se fue. Dijo solo 3 palabras: como usted ordene. ¿Lo ve? Desprecio pasivo-agresivo. Por eso pedí esta mediación, porque esto no puede seguir así. Su voz quebró con maestría, una lágrima solitaria surcando su mejilla. Diego murmuró algo ininteligible, encogiéndose más en el sillón. La doctora Reyes tomó notas, su rostro un espejo de profesionalismo impasible. «Álvaro, ¿qué respondes a eso?», preguntó. «Pregunto», dije sin alterar el tono, «¿cuál es el objetivo último? Clara menciona mis cálculos. Hablemos de cálculos». Me incliné lentamente, desabroché el maletín y saqué los 3 dosieres. Coloqué uno frente a la doctora Reyes, otro lo dejé en la mesa de centro, visible para Clara y Diego, y me quedé el tercero en las manos. El crujido del cartón fue un disparo seco en la habitación. Clara frunció el ceño, una arruga de irritación genuina apareciendo entre sus cejas. «¿Qué es esto? ¿Traes informes del trabajo ahora?» «No», dije, abriendo mi dossier. «Es el informe de nuestra vida. Empecemos por el cálculo financiero». Pasé la primera hoja a la doctora Reyes. Era un gráfico de barras que mostraba las transferencias mensuales del Proyecto Azul a la cuenta custodial Clara y Diego Fernández. Los picos coincidían con la moto, el ordenador, el viaje a Roma. El total final, 68.500 euros, estaba en rojo y en boldita. Durante 14 meses, fondos destinados a un proyecto familiar concreto han sido desviados a una cuenta a la que yo no tengo acceso. Cada transferencia fue autorizada digitalmente por Clara. Miré a Clara. Su rostro había palidecido, pero su arrogancia la sostenía. «Es para Diego, es su dinero. ¿Vas a negarle cosas a tu hijo?», voceó, intentando recuperar el terreno moral. «Es dinero ganancial, desviado bajo falsas premisas. Pero el dinero es solo el síntoma, doctora Reyes. La enfermedad es más profunda». Pasé a la segunda sección. Fotocopias de recibos, autorizaciones del colegio, la factura de los zapatos de baloncesto. Esta es la evidencia del vínculo que yo creía tener. Yo era el contacto en el colegio. Yo pagaba sus actividades. Yo estaba en las gradas. Esta, dije, y mi voz, por primera vez, tuvo el más mínimo temblor de algo que no era frío. Era mi definición de padre. Diego había levantado la cabeza, mirando los papeles con una confusión creciente. «Pero hay otra narrativa», continué. «Una narrativa privada que se alimentaba en mi ausencia». Saqué entonces de mi bolsillo interno un pequeño dispositivo, un pendrive. Lo conecté a un altavoz portátil que también saqué del maletín. Esto se grabó en este salón, el 14 de mayo a las 19:43. Antes de que Clara pudiera protestar, de que pudiera entender lo que estaba a punto de ocurrir, pulsé play. Su propia voz, clara, fría y manipuladora, llenó la habitación con una intimidad obscena. «Diego, cariño, tienes que entenderlo. Álvaro no es como nosotros. Su amor es condicional. Todos son números, presupuestos. Tu padre de verdad, aunque no esté, era fuego, era pasión. Este es funcional. Cuando tengas 18, lo que es de esta casa será nuestro y nos largamos, sin tener que dar explicaciones a un contable». El efecto fue sísmico. La cara de Clara se descompuso. No fue un cambio gradual, fue un colapso tectónico. El color huyó de sus mejillas, dejando un blanco ceniciento. Sus ojos, antes llenos de lágrimas calculadas, se abrieron con un puro y reflexivo terror. Su boca se abrió,
pero no salió sonido. Parecía un pez fuera del agua. Miró a Diego, luego a la doctora Reyes, luego a mí. En sus ojos se podía leer el derrumbe instantáneo de toda su arquitectura de mentiras. Su foro público se había convertido en su patíbulo. Diego se había levantado de golpe en el sillón. Su boca también estaba abierta, pero su expresión era de un doloroso y lento entendimiento. Miró a su madre no con rabia, sino con una desilusión tan profunda que era física. «Mamá», salió de sus labios, un susurro roto. «¿Por qué? Tú me dijiste que él...» La doctora Reyes había dejado de tomar notas. Su mano estaba quieta sobre el papel. Miraba el altavoz como si fuera una serpiente. Luego clavó su mirada en Clara, y su neutralidad profesional se tiñó de algo muy cercano al desprecio. El silencio que siguió al último contable fue absoluto, ahogador. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Clara. Es mentira, está editado, es ilegal grabar a escondidas, balbuceó Clara, encontrando por fin su voz, un chillido estridente. En un proceso judicial por alienación parental y desvío de fondos, un juez lo valorará. Junto con esto, saqué la última hoja del dossier, la copia notarial del convenio regulador postnupcial con la cláusula 4.2 subrayada en amarillo fosforito. La deslicé por la mesa hasta detenerse frente a la doctora Reyes. Firmado por ambos hace 4 años. La cláusula 4.2 establece que en caso de probarse lo que acaba de oír y ver, la parte agraviada, yo, tiene derecho al 100% de los bienes gananciales, la custodia principal de Diego y Clara renuncia a cualquier pensión compensatoria. Pronuncié cada palabra con la cadencia lenta y clara de quien lee una sentencia. No era una amenaza, era la exposición de una realidad legal ya desencadenada. Clara pareció derretirse en el sofá. El jersey de cachemir parecía pesar 1 tonelada. No puede hacer eso, murmuró, pero era el último estertor de una batalla perdida. Sus ojos iban de mi rostro impasible a la hoja del convenio, como si no pudieran creer que su propia firma la hubiera condenado. Fue entonces cuando me dirigí a Diego. Dejé a un lado la frialdad. No era el estratega ahora, sino el hombre cuyo puente había sido dinamitado. «Diego», dije, y él me miró, sus ojos brillantes con lágrimas de confusión y traición. «Todo lo que hice, lo hice pensando que estaba construyendo una familia contigo. Los cálculos, los presupuestos, no eran para limitarte. Era para asegurar que nada te faltara, que tu futuro tuviera bases sólidas. La moto, el ordenador, el viaje, yo creía que eran regalos nuestros, no un fondo secreto para huir de mí. Lo siento, no por los números. Siento que te hayan usado como un arma en una guerra que nunca debiste pelear». Fue demasiado para él. Rompió a llorar en silencio, escondiendo la cara entre sus manos. No eran las lágrimas manipuladas de su madre, eran las lágrimas crudas de un chico al que le han robado la realidad. Y entonces volví mi mirada a Clara. No había rabia en mí, solo una evaluación final, fría y definitiva. «Tus 3 palabras, Clara, el otro día, discúlpate con mi hijo». Hice una pausa, dejando que el eco de su propia exigencia llenara el espacio. Mis 3 palabras, cuando me fui, no fueron «como usted ordene». Eso es lo que tú quisiste oír. Mis 3 palabras fueron para mi abogada: «Ejecute la cláusula». En ese instante, Clara entendió la dimensión completa de su derrota. No había sido una discusión matrimonial, había sido la activación de un protocolo de contingencia que ella, en su arrogancia, ni siquiera recordaba haber firmado. Su máscara de víctima se hizo añicos, dejando al descubierto el vacío y el miedo de quien ha jugado a un juego cuyas reglas nunca comprendió, contra un oponente que nunca dejó de calcular. La doctora Reyes cerró su carpeta con firmeza. «Señora de la Torre», dijo, y su voz ahora era de una formalidad gélida. «En vista de lo expuesto, mi rol como mediadora ha concluido. Esto trasciende con creces la mediación familiar. Mi recomendación profesional, como psicóloga, es que busque asesoramiento legal inmediato.
Y, como ser humano, le recomiendo que piense seriamente en el daño causado. Se levantó. Señor de la Torre, lamento mucho esta situación. Los documentos, por supuesto, se quedarán con usted. Clara no vio a irse. Solo podía mirarme, con los ojos inyectados en un cóctel de odio y pánico absoluto, mientras la puerta del ático, de su fortaleza soñada, se cerraba simbólicamente por primera vez a su espalda. La ejecución había terminado. Ahora comenzaba el exilio. El silencio que quedó tras la salida de la doctora Reyes fue más elocuente que cualquier grito. Clara permaneció sentada, inmóvil, como tallada en sal. Diego había dejado de llorar, pero sus hombros aún se estremecían con espasmos silenciosos. El aire olía a café frío y a derrota. Yo no dije nada más. Recogí mis dosieres y el altavoz. Los guardé en mi maletín con la misma meticulosidad con la que los había preparado. El clic de los cierres resonó como un portazo final. Al pasar junto a Diego, puse una mano en su hombro. No se encogió. Al contrario, un temblor recorrió su espalda. No era un rechazo. Era el temblor de un puente que, aunque dañado, aún sostenía su peso. «Tu habitación sigue siendo tuya», dije, mi voz baja pero clara en el silencio sepulcral. «Esto es tu casa, siempre lo ha sido». Fueron las últimas palabras que le dirigí a Clara aquella noche. Silvia Montenegro, mi abogada, se pondrá en contacto con la tuya mañana. Las instrucciones son no sacar nada de valor de esta casa que no sea ropa personal. El inventario ya está hecho. Subí a mi estudio y cerré la puerta. No hubo sollozos, ni golpes, ni dramáticos forcejeos. Solo el sonido amortiguado de unos pasos arrastrándose por el pasillo hacia la habitación de invitados y el llanto ahogado de un adolescente confundido que empezaba a ver el contorno de las cadenas con las que lo habían atado. Las consecuencias llegaron con la precisión de un protocolo automatizado, tal como Silvia y yo habíamos diseñado. Para Clara, en cuestión de días, se encontró viviendo en un apartamento de alquiler en las afueras de Alcalá de Henares, pagado con los últimos fondos de su cuenta personal, que no eran muchos. El convenio posnupcial se ejecutó sin piedad. Renunció al 100% de los bienes gananciales, el ático, las inversiones, el coche. Renunció a toda pensión compensatoria. Su único triunfo fue evitar una denuncia penal por malversación, a cambio de no disputar la custodia. La red social de esposa de directivo en la que reinaba se evaporó. Los rumores, alimentados por la discreción calculada de algún conocido de la doctora Reyes, la pintaron como lo que era, una manipuladora que usó a su hijo como moneda de cambio. La invitación a la boda de la hija de unos amigos que tanto esperaba nunca llegó. La última vez que supe de ella, a través de un informe del detective que contraté para asegurarme de que no acosaba a Diego, trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Para Diego fue lo más difícil. Al principio hubo rabia contra mí, un residuo del veneno que tardó meses en disiparse. Pero la verdad, una vez aceptada, es un ácido que quema las mentiras. Empezó terapia, a regañadientes al principio, luego con necesidad. En una sesión a la que fui invitado, el terapeuta dijo: «Diego no está enfadado contigo, Álvaro. Está enfadado con la parte de sí mismo que creyó a su madre. Y eso duele más». Poco a poco, el puente se reconstruyó, pero con nuevos materiales. Ya no era la inocencia, era la elección. Eligió quedarse conmigo. A los 17 me pidió que lo adoptara formalmente. El trámite está en curso. Ahora estudia ingeniería informática. Dice que quiere aprender a construir sistemas que no fallen. A veces, cuando ha tomado una cerveza de más, me llama viejo, nunca padre, pero el tono con el que lo dice significa lo mismo. Para mí, no me mudé. El ático en Mirasierra ya no era una fortaleza, sino simplemente mi casa, un espacio limpio, ordenado, sin olores a engaño. Me ascendieron a director de ciberseguridad en Nexo Digital. Mi salario aumentó. El proyecto azul finalmente se materializó. Compré ese apartamento con vistas al mar en Denia para mi madre. Ella nada sabe de los detalles, solo que su hijo tuvo un buen año.
La paz que tengo ahora no es la de antes, ingenua y confiada. Es una paz vigilante, consciente. Es la paz del que ha pasado por un incendio, ha extinguido las llamas y ha rehecho los cimientos con materiales a prueba de fuego. La moral de esta historia no es que desconfíes de todos, es que confíes, sí, pero con backups. El amor no debe ser ciego, la familia no es un contrato, pero la lealtad y el respeto sí deberían tener cláusulas, porque cuando alguien decide jugar sucio, creyendo que tu cordura es debilidad y tu método estupidez, no hay mayor venganza que dejarlos enfrentarse al monstruo que ayudaron a crear. Las consecuencias lógicas, frías e imparciales de sus propios actos. Yo no grité, no supliqué, solo ejecuté la cláusula 4.2. Y en el silencio que vino después, encontré algo mejor que la victoria. Encontré la verdad, y con ella, una paz imperturbable.